Monseñor, ¿algún cambio importante en nuestra iglesia, al que usted considere uno de los más importantes o algunos que nos pueda mencionar, de la implementación de los cambios del Concilio Vaticano II? Algo que diga usted, esto por nada del mundo lo debemos de perder. Mira, hay algunas cosas, pero voy a señalar una que afectó positivamente a la diócesis de Juárez, de lo cual fue pionero en muchas partes del mundo, gracias al señor Talamás. El hecho de que él hiciera, por medio de una carta pastoral que se fue la sexta, promulgada el 25 de mayo de 1969, lo que llamó la renovación diocesana, que fue: tenemos que revisar cómo se administran los sacramentos, tenemos que ver qué preparación hay para ellos, tenemos que ver cuál es el espíritu del sacramento para que lo ejerzamos. Ese cambio estrujó a la comunidad. Y voy a decir dos datos, perdónenme, porque son experiencias vividas. Cuando llega eso, 69, su servidor, desde el 64, llega puesto en la catedral algo. El padre Raúl Antonio Medina fue mi colaborador y lo encargué de eso. Las pláticas prematrimoniales. Después las impone ya la diócesis, pero el servidor las puso. Eran 3 materias: dogma, enseñanzas de la doctrina cristiana; moral, los mandamientos; tercero, administración económica familiar. Eran los 3 temas que se daban en las pláticas. Comenzamos esas pláticas en agosto de 1964. ¿De dónde le anunció a su servidor esto? En la compañía que hice con el señor obispo 5 años en las visitas pastorales, él me ponía a instruir a los matrimonios que iban a casarse en los pueblos, ranchos y demás, en la visita pastoral. Entonces, dije, cuando sea párroco, lo primero que voy a poner son pláticas para matrimonio. Viene esa disposición, ya estaba implementada en la catedral. Y algunos padres que estuvieron ahí de vicarios lo hicieron después en sus parroquias. Actualmente me invitan a mí a casar. Estaba en la Trinidad y lo hice, o actualmente. Y en Canadá, que estuve 5 años, lo mismo. No casar ninguna persona o parroquias o de personas matrimonial sin que estudien el catecismo y que hagan el examen de él. Y sin conocerlos. Si uno tal sorpresa cuando casas sin conocer a los novios que no tienes idea. No lo puedo practicar todo. Gracias. Y allá me ayudé a alguien, en Canadá también, que era la casa de catequesis. Primero la tomaron conmigo y lo dieron ellos. Gracias, padre. Sí. Y en cuanto a la formación de los fieles, de los laicos, en esos tiempos, después de la es una bendición de Dios. Y voy a poner un ejemplo precioso. Para mí, el mejor de todos que hemos tenido en la diócesis, el padre Jorge Gustavo Fon García, del mismo año en que nací yo, 1928. Gracias a él formó muy buenos laicos, hizo muy buena instrucción, inclusive despertó el espíritu de la iglesia en aspecto social y de responsabilidad en algunas personas que ocuparon puestos políticos. Un sacerdote que ponía el ojo en alguien y lo conquistaba para que fuera apóstol. Se desvelaba instruyéndolo, conquistándolo. Dios te llama, Dios quiere, tienes que hacerlo. No puedes vivir a gusto así porque tienes muchos dones, tienes que utilizarlos para tu iglesia. Y los mandaba al mundo a predicar. ¿El padre Fong es el que estuvo en Mater Dolorosa? Claro. Cuando se entregó Mater Dolorosa, que me tocó a mí construir, le decía a la gente, manda aquí al padre Payán. No, el padre Payán no es para aquí. Para aquí, para que forme comunidad y personas, el padre Fong. Él fue quien, no sabía todo eso de él. Él fue quien, cuando yo hice la confirmación, fue en esa parroquia y fue a través del padre. ¿En Mater Dolorosa? En Mater Dolorosa. ¿Cómo? ¿De qué calle eres? Viví un tiempo por la Gilotepec, pero en ese entonces estaba
Sí, estaba viviendo por la calle Garambullo. Garambullo, sin puras frutas en un rato. Puras frutas. Y la Gilotepec. Mira, esas calles y esas casas, los martes en la tarde, su servidor iba con la Madre Gracia a bendecir. Y eran, por ejemplo, bendecir 60 casas, 50 casas. Los martes en la tarde, con un megáfono, las gentes se ponían a la orilla de sus casas enfrente, las bendecía. Y yo me fijaba de algún detalle de la casa para bendecir. Oye, te felicito, qué limpia está tu casa. Oye, qué bonito jardín, qué jarrón tan hermoso tienes aquí. Un detallito para que esas gentes se sintieran cerca del sacerdote y yo de ellas. Qué bonito. Fíjese, es que mi familia vivía un tío enfrente y otro tío a un lado. Entonces constantemente íbamos a visitarlos. Y ya después creo que estaba en la prepa yo cuando me cambié a vivir por ese sector. Y ahí fue donde hicimos la confirmación. En ese entonces la verdad es que ni sabía que me metía, nomás fui porque me invitaron y pues bueno, gracias a Dios ahí quedé. Y fíjese, ahorita me estoy acordando que yo fui bautizado cerca de ahí también, en la de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, que está... Era la parroquia, desde acá. Veían... Desde la cuesta. Desde la cuesta. Por acá, por la Montes Urales. Flores, Montes Urales, no sí. me acuerdo de la otra calle, pero y Sierra. Y Sierra. Sierra de Juárez. Sí. Y ahí está, hasta allá. De hecho, cuando terminamos la construcción, le entregamos al padre que era párroco de ahí, que era el padre José Amaduría Vilés. Él y yo nos ordenamos el mismo día, 29 de junio de 1952. Sí, yo recuerdo esa parroquia que cuando íbamos a visitar a mis tíos, era un tejabancito, era un terreno solo, un tejabancito, y ahí yo los veía, estaba muy chiquito, y yo veía que se juntaban las personas. Que se juntaban las personas, y decía, como, ¿por qué están ahí debajo de ese techo? Poníamos una lona. Sí, me acuerdo mucho de eso. Ándale pues, síguele. Padre. Le ha tocado vivir muchos momentos fuertes en nuestra iglesia. Ahorita ya platicamos un poco sobre la cuestión del Concilio Vaticano II, cosas muy radicales, lo que nos decía ahorita la insubordinación de ese grupo de católicos de Alemania, que dicho sea de paso, los alemanes se han caracterizado durante muchos siglos por esa, no sé, rebeldía, por así decirlo, ¿verdad? Que a veces trae buenos frutos y a veces no tantos. Nuevas formas de evangelización, hoy en día el uso de las tecnologías, ahora con lo de la pandemia, pues que todo se detuvo, cosa que en la vida yo creo que nos imaginábamos que iba a suceder. Bueno, todo eso, ¿cuál es el mayor reto que usted, como sacerdote en funciones, y tal vez ahora que está un poco más, vamos a decir, descansando haciendo adobes, porque siempre está muy activo, cuál es lo que usted considera como el mayor reto que ha enfrentado en ese sentido? ¿Cuál es el cambio más radical que ha vivido? Bueno, yo no voy a decir quizá la profundidad, voy a hablar de la periferia. A mí me preocupa mucho la resistencia de algunas personas a las adecuaciones de la iglesia a los tiempos que vivimos. Me preocupa mucho que hay personas que sientan que no son dignos de comulgar en la mano. Con todo respeto lo digo, pero ¿sí es digno de recibir la hostia en tu cuerpo? La mano es parte de tu cuerpo. Tu lengua, tu boca es parte de tu cuerpo. Y se resisten a recibir la hostia en la mano. Y le ponen tanto énfasis que rechazan. A mí me gustaría, no te doy la comunión, porque si es digna tu mano, es digno todo tu cuerpo. Es un ejemplo. Yo aprovecho para decirlo. Creo que a veces nos dejamos influenciar, con todo respeto lo digo, con mucho cariño, por falta de reflexión, de revalorización. Y perdónenme, a veces una poquita de falta de humildad. Vean Efesios 4, y allí enseñamos de San Pablo. Ese es un reto actual. Actual de la pandemia. Y algunos que tiene que ser la comunión de rodillas. Está bien, se puede dar de rodillas, pero como signo de protesta, perdónenme, no es propio, no es razonable. Vayan en su corazón contrito y arrepentido, con una devoción suprema de reverencia. Eso
perdón, es más digno que el simple hecho de hincarse. De alguna manera son actitudes fariseicas, pudiéramos decirlo así. Perdón, ¿cómo dijiste? Son actitudes fariseicas No quiero juzgar. Pero que se van más a la norma, a la ley, que a lo espiritual. Perdónenme, yo diría de otra manera. Se va la persona posiblemente, porque no quiero ser juzgador, a lo externo que a lo interno. ¿Por qué no quiero ser juzgador? Porque no quiero que nadie se sienta excluido. Quiero, como el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, que nos incluyamos todos. Y quiero decirles también, enseñanza de mi hermano. Tú, Isidro, has sido muy enérgico. Sí es cierto. Un poquito de dulzura. Por aquel dicho que dice, gana más una cuchara de miel que un tonel de vinagre. Así es que. Qué bonito dicho. Muy sabio, bonito dicho. Muy sabio. Y en sus tiempos de sacerdote, padre, ¿cuál fue el mayor reto que usted enfrentó en ese sentido de la liturgia, de las comunidades, en los temas polémicos que hoy en día son como con mayor apertura, se hablan y se discuten incluso al interior de la iglesia, pero que antes tal vez no se vivían de esa manera? ¿Tuvo algún momento de dificultad con eso? Personalmente no. Mi hermano y yo no hemos sido de polémica. ¿Por qué? Porque aprendimos que la obediencia era razonable en nuestros padres, con los frutos que veíamos en la familia. Entonces, en la iglesia, con todo cariño, digo, mis papás, Adolfo y Quiquita, gracias a ellos, vimos con naturalidad los cambios de la iglesia. En lo personal, no. De algunos fieles, otra vez, mis respetos para ellos, pero no es propio el rebelarse en cosas externas. Mejor lo interno, buscar la armonía con la doctrina de Cristo a través del vicario que Él puso, no más. Nada más. O sea, la obediencia como fundamento de todo. Sí, ahora sí que el que obedece no se equivoca, dicen por ahí. Dicen por ahí, bueno que me robaste la palabra. 3 enseñanzas les digo yo a los fieles de la obediencia. El que obedece no se equivoca. El que obedece agrada a Dios. El que obedece se santifica y se perfecciona. ¿Sí? 3. Ya nos engalanó y nos enriqueció ese dicho. Sí. Padre, y ahorita en esta actualidad, usted que convive, hoy tenemos la fortuna de tener a diario su concelebración en esta parroquia, y providencialmente está usted concelebrando junto con el padre más joven de la diócesis, el padre Víctor Pineda, a quien le mandamos saludo. Gracias. ¿Cuál cree que vaya a ser el reto de estos nuevos sacerdotes, de estos jóvenes sacerdotes muy bien preparados, con una espiritualidad muy, muy bien fundada en nuestro seminario, pero que enfrentan tiempos de pandemia, pospandemia y de un montón de cosas y temas polémicos hacia el centro de nuestra iglesia? Con todo respeto, no voy a juzgar nada, pero voy a decir, hay que cuidar mucho, mucho, mucho lo externo de la vida, cuidar mucho esa tendencia tan grande de la tecnología, que es muy útil, muy buena, pero que puede incluirnos tanto en su progreso externo que dejemos lo interno a un lado. Fíjense cómo dije, riesgo, porque quedamos en el riesgo de las formas y no la profundización de la doctrina. Corremos el riesgo de la apariencia y no de la profundidad de la fe y de la profundidad de lo bueno, que es un riesgo actual. Con lo que lleva también a veces, tristemente lo digo, en algunos aspectos de la moral, mucha permisividad impropia. Es mucho de explicar. Pero lo entendemos, es un mensaje bastante contundente, padre. ¿Cómo, vamos a cambiar un poquito de tema, ahorita nos mencionaba ya al Papa Francisco cómo él nos llama siempre a estar en unión? Hoy en día el tema de hoy es la sinodalidad, ¿vale? El caminar juntos. ¿Cómo ve usted ese liderazgo, esa guía de nuestro Papa Francisco en la iglesia y en estos tiempos
pues tan dinámicos, que siempre han sido dinámicos, pero hoy más que nunca son muy desafiantes, no solo por la pandemia, sino también por todos los temas y las ideologías que se están enfrentando, principalmente en contra de la familia, de la vida, etc. Bueno, yo veo aquí la acción del Espíritu Santo. Permítame que les cuente. Su servidor, en las parroquias que he estado, particularmente de hace 40, casi 50 años, siempre he dicho esto. Discúlpenme que me cite a mí mismo. El Espíritu Santo es mi amigo. Nosotros, los creyentes, tenemos que pensar con sinceridad que el Espíritu Santo, por la promesa de Jesús, está siempre presente en su iglesia. Estas orientaciones del Papa Francisco son efectos, no resultados, efectos de la presencia del Espíritu Santo, que como en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas se nos dicen los frutos del Espíritu Santo. Estos mismos ayudan a las iglesias para caminar en este mundo que tiene. Y entonces sortear las olas, las tempestades que hay en la vida, pero siempre con rumbo fijo que el Espíritu Santo inspira al Sumo Pontífice. Y yo los invito a que tengamos fe en eso, porque decir tengo mucha fe, así, teoréticamente queda inocuo, queda sin fruto. Tiene que ser una fe vivencial, actualizada, viviente, y entonces así aplicada a lo que el Papa nos dice. El Papa tiene el don del Espíritu Santo para su oficio, que no es simplemente oficio, sino que es misión, y él está como Jesús para guiar a su iglesia, iluminarla por la fuerza del Espíritu. Yo los invito a eso, y es lo que su servidor, juntamente con mi hermano Alfonso, hemos vivido y platicado. Muchas veces él y yo salimos a vacaciones 34 años juntos y conversado mucho de este caminar de la iglesia. Qué impresionante que de ese dato de siempre entonces la unión con su hermano y el caminar en el sacerdocio siempre fue algo que los distinguió, que los caracterizó, a pesar de que ejercieron su ministerio en diferentes diócesis, ¿verdad? Siempre la unión familiar a través de... Siempre, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Monseñor, y de nuestra iglesia diocesana, ¿cómo la ve en respecto a lo que nos encomienda el Papa Francisco desde hace años, que él menciona mucho ser una iglesia en salida, sabiendo que todos somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo? ¿Cómo percibe usted la iglesia diocesana respecto a esa encomienda? Con mucha modestia, con mucho espíritu de tranquilidad les voy a decir, esta iglesia que somos nosotros debe aprender eso y debe pedirle al Espíritu Santo su guía. No estamos hechos, no estamos terminados. La iglesia está en un continuo devenir. Entonces, la iglesia diocesana, que somos nosotros, tenemos que estar abiertos a las corrientes que el Espíritu Santo nos diga, a lo que nuestro Papa nos ilustre y a las directivas que el señor obispo nos ayude también a dar. No debemos despreciar las directrices que él también tiene por gracia de Estado. Él ha sido convocado para santificar, para enseñar, para dirigir. Se dice gobernar, pero la palabra propia es servir como guía en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que estar en esa disposición. Les digo, soy el más viejo de los sacerdotes en la diócesis y gracias a eso que Dios me ha concedido, hemos vivido tranquilos, mi hermano Alfonso, que tiene 92 años, y su servidor. Y así no nos equivocamos. 92 años, usted 94. Y mi está hermano, yo 94. Próximo a cumplir 70 años de servicio
Sí. de servicio sacerdotal. Sí. El día 29 de junio, si Dios me concede, tendré 70 años de sacerdote. Espero que nos inviten a la pachanga, Está invitado a la celebración eucarística. Hasta allí me comprometo. Perfecto, claro que sí, ahí estaremos. Padre, y respecto a esto que platicábamos de la iglesia, ¿cómo la ve a nuestra iglesia, especialmente o específicamente a nuestra iglesia diocesana, dentro de 10 años? Ahora con lo del plan general de pastoral, el plan diocesano de pastoral que está en marcha, ya nuestro señor obispo lo firmó recientemente y es algo que vienen trabajando desde hace muchos años y la meta está puesta en el 2031, 2033. ¿Cómo usted ve? Yo voy a decir una sola frase. Lo veo con mucha esperanza. Segundo, la frase básica. Segundo, la esperanza tiene espacios de realización. Se requiere de nosotros, primero, humildad para recibir. Segundo, fuerza para caminar. Tercero, decisión para colaborar. Esta iglesia no se hace sola. Se necesita contar con los sacerdotes, con los fieles, con todos nosotros. Y esto quiere un espíritu de concientización primero, de aceptación después y de fortaleza para actuar. Es como lo veo la iglesia. Todo será, pues, por signo de esperanza para que sea glorificado Dios en el caminar de esta iglesia particular de Ciudad Juárez. Qué bonito mensaje. Nos mencionaba hace rato también, no somos una iglesia ya terminada. Estática. Somos peregrinos, estamos en esa construcción y no vamos a llegar a la plenitud hasta que venga nuestro Señor a darnos esa plenitud. Entonces, qué importante es considerar eso que nos menciona, el siempre estar atentos y en esa disposición de seguir construyendo, de seguir edificando, sintiéndonos parte de la iglesia que va caminando. Sintiéndonos porque somos. Así es. Hay una palabrita de San Pablo en su carta a los Efesios también, que dice que la iglesia se va construyendo, poniendo cada parte en su lugar hasta que se edifique el edificio completo. Nosotros, dice San Pedro, es otro texto, somos piedras vivas de la iglesia, no estáticas, vivas, sintientes, que vamos edificándola. Perfecto. Y ahorita nos mencionaba esa parte de la esperanza. Usted ve con esperanza esa implementación del plan. Dios mediante va a dar sus frutos y el objetivo en el 2031-2033 pues ya se verá. Y en esa esperanza, Padre, hablamos mucho de la juventud, porque siempre decimos que los jóvenes son la esperanza de cualquier sociedad, de cualquier familia. ¿Qué consejos les daría hoy en día a nuestros jóvenes? Ahorita mencionábamos al Padre Víctor por poner un ejemplo, pero tantos sacerdotes y tantos laicos jóvenes, ¿qué les recomendaría a usted para que se involucraran más, no solo en la vida de su comunidad, sino en acatar y ayudar a nuestro señor obispo y a los sacerdotes a llevar a cabo ese plan diocesano de pastoral? Prácticamente ya lo dijiste. Fíjate cómo la pregunta implícitamente está diciendo acatar, implementar. Nada más faltaría una explicación más de la palabra. Nosotros somos parte constitutiva, activa y viviente del futuro. Así son los jóvenes. En el grado que ellos sientan la luz del Espíritu Santo en sus vidas y la fuerza del Espíritu Santo integrándose para que nuestra iglesia, de la cual ellos y nosotros formamos parte, no nos quedemos así, sino que vivamos, sintamos, promovamos, nos esforcemos en esa vivencia. En ese sentido, esa es la esperanza de la juventud. Eso es la y no, perdónenme muchachos, condenar desde un principio, eso no está bien. Primero óiganlo, luego medítenlo. Perdónenme lo que voy a decir, rúmienlo en su pensamiento y pídanle a Dios en su espíritu la tranquilidad para valorar
después de razonar lo que han escuchado, para que entonces lo vivamos, lo apliquemos y lo manifestemos. Muchas gracias, Padre. Así sea. En ese sentido, ¿qué consejo nos daría para fomentar esa espiritualidad? En los jóvenes a veces es más difícil que les hablemos de Dios, o tienen unas formas distintas de captar o de percibir el mensaje de Dios, pero al final de cuentas usted lo que nos dice es, pues hay que fomentar y cuidar, más allá de las formas, las tecnologías y todo eso, es la espiritualidad, lo que no se ve, lo que solo se siente. ¿Qué consejo nos daría? Dos cosas. La primera, cuidado con el hedonismo. Buscar a veces lo que gusta, lo que satisface externamente, y nos quedamos en la periferia. Segundo, nosotros tenemos, por gracia de Dios, la capacidad de razonar, valorar, meditar y entonces buscar lo que es mejor en el ser humano, que es trascendente, no lo intrascendente, lo que es ocasional. Miren, por ejemplo, la música. El espíritu de la música es muy hermoso, muy bueno. Las formas de la música son las que cambian. Algunas van profundamente a los sentimientos, otras van profundísimamente al ser humano trascendente, al espíritu del ser humano. Así también tiene que ser acá. Nosotros tenemos el riesgo de irnos por lo externo, sin ir a la sustancia, irnos a la apariencia, sin ir a lo íntimo o la naturaleza íntima del ser. Nosotros somos seres que estamos llamados para el bien. Las formas externas son transitorias, pero lo profundo es el bien, el amor, la recta intención, la rectitud de conciencia, la rectitud del bien. Entonces, esto lo tenemos en nuestra iglesia. Y hay la doctrina de los santos padres, la doctrina de los doctores de la iglesia, las enseñanzas del sumo pontífice, y las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que a veces ignoramos. Padre, ¿y cómo propondría usted proteger hoy en día todos los ataques que estamos sufriendo como iglesia, como familia, todas estas ideologías que están muy, muy fuertes y que parece que están muy bien orquestadas, muy bien organizadas por poderes tal vez superiores? ¿Cómo podemos hacer como iglesia para enfrentar todas estas realidades y no dejarnos vencer y no perder la esperanza? Bueno, tu servidor cree que en las palabras anteriores está implícito algo de esto, pero hay un gusto y una novedad de las doctrinas. Déjenme acordarme de un texto. Es en latín, Erit enim tempus, cuando doctrinam rectam non sustinebunt. Vendrá un tiempo, dice la Escritura por boca de San Pablo, en que ustedes no sostendrán y vivirán con la doctrina recta, sino que el prurito de cosas nuevas en sus oídos les cautivarán. Yo creo que eso es muy importante y muy interesante pensarlo. Qué bueno que me acordé de ese texto. Y perdónenme, lo dije en latín, porque fue la enseñanza que yo recibí de joven. ¿Se van a asustar? De 73 años para atrás la recibí. Por gracia de Dios me vienen los textos naturalmente en eso, por la buena enseñanza de mis profesores, particularmente don Guillermo Aranda Villalobos en latín, Monseñor Enríquez en el derecho canónico, Monseñor Almeida, que fue arzobispo de Chihuahua, en dogma, Monseñor Díaz, que fue también maestro en dogma, Monseñor José de la Paz García en teología moral. Le viene a uno así por espontaneidad
Y ahora me vienen más porque he estado repasando mi vida de estudiante, de seminarista, todo. No es deseo de presumir, no, pero es deseo de glorificar a Dios, porque a través de eso fue como aprendimos mi hermano y yo la enseñanza de la iglesia y cómo la queremos vivir y transmitir. Padre, ay, lo estaba escuchando, me acordé de muchas cosas ahorita con eso que me dijo, pero bueno. ¿Alguna recomendación? Eso que me dijiste, ¿verdad? Sí. Pero bueno, voy a retomar. Adelante. Voy a decir eso, volver a las fuentes. Las fuentes son la sagrada palabra de Dios, el amor a la Escritura. Les voy a contar una experiencia personal. Tengo 6 años, los últimos de mi vida, en que en el confesionario no doy consejos, pero busco o ya llevo preparado internamente un texto como un modulario para, de acuerdo con la situación de cada persona que se confiesa, lo que le aconsejo es, lee, por ejemplo, Colosenses 3, lee Efesios 4, lee Gálatas 5, lee Romanos 8 o Romanos 12 o Romanos 2 o Santiago, de acuerdo con el estado de cada persona en su ánima. Le sugiero esas lecturas, porque la palabra de Dios, dice Isaías en el 55 de sus capítulos, es como la lluvia que baja del cielo, empapa la tierra, hace germinar la semilla y entonces da fruto para los hombres y para las bestias. ¿Qué más riqueza tenemos? Volver a las fuentes. Eso sí, con el magisterio de la iglesia a un lado, para no torcernos, que es el riesgo de algunos, en el que caen, otros no, gracias a Dios. Muy importante eso, el siempre fundamentar todo en la Escritura de Dios. Ahí está todo lo que la iglesia es y debe de hacer, siempre debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Así es. Y eso dio origen a la doctrina social de la iglesia, al catecismo de la iglesia católica y tantos otros documentos que la mayoría de nosotros tristemente ignoramos. Sí. Y al ignorarlos, pues no los seguimos tampoco, ¿verdad? Sí. Padre. Permíteme tantito nomás para decirles algo. ¿Saben qué? Así dicen los niños. ¿Sabes qué? Así dicen los niños. Ir a la Santa Misa, por ejemplo, es ir a disfrutar de esa palabra de Dios que está íncita, que es decir, en la entraña misma de la liturgia, está adentro. El prefacio, por ejemplo, la lectura continua del canon, que es la parte fija de la iglesia, toda está inspirada en la Escritura. La iglesia nos la da como un alimento masticable. Dice San Pedro muy bonito, sean como niños que han crecido y que ya no se alimentan como los niños pequeñitos nada más con la leche, sino con alimento apropiado. Y eso hay que descubrir y por eso hay que participar en la liturgia. Su servidor es muy celoso de la Eucaristía, quizá algunos me conozcan. Si no rezan con fuerza y entusiasmo, les digo, nos devolvemos otra vez. ¿Por qué? La liturgia de la iglesia es tan rica que nos llena el corazón. Y tengo una experiencia bonita que ustedes quizás hayan vivido. ¡Qué bonita misa! Me han dicho alguna vez. Y les digo, la misa la hacemos bonita los que participamos con fe, entusiasmo y voz alta. Esa es la liturgia que se transforma en vida en las personas. Qué bonito es eso que nos menciona de todos sentirnos y hacernos partícipes dentro de la misa, no nada más venir a escuchar y estar con los pendientes acá en la cabeza o las prisas de a ver a qué hora se acaba, sino participar con gozo y recibir la palabra de Dios. Déjeme contarles una experiencia muy bonita que pasó. Mi hermano Alfonso, el padre, una hermana nuestra que nunca se casó, Lula, en paz descanse, y mi madre, pudimos caminar y viajar juntos como 12 a 14 años, por todas las partes que pudimos. Y una vez fuimos a Irapuato a una misa en la tarde, a un santuario que hay ahí,
y empezamos a participar en voz alta. Nosotros éramos 5, porque hubo una sobrina. Y la gente volteaba a vernos porque rezábamos fuerte. Dice, pues estos, ¿de dónde salieron? En otra ocasión, en Torreón, el padre que celebró la misa, ¿alguien que quiera hacer la lectura? Yo fui a hacerla, porque llegué a la misa, no iba a concelebrar con él. Y también la gente, amén. ¿De dónde salió este bicho raro? Y eso es, el riesgo es que nosotros, perdónenme que diga así, nos hacemos al pueblo que vamos, porque así dice el dicho, a donde quiera que fueredes, haz lo que viéredes, pero en la sagrada liturgia no. Tú eres parte viva de la iglesia, a donde vayas, proclama al Señor, proclámalo, que les llame la atención, a lo mejor suscitas en ellos el entusiasmo también. A eso estamos llamados, por nuestro bautismo, porque el bautismo nos dice el sacerdote, que seas profeta, que seas sacerdote, que seas rey con Cristo. Padre, hace poco leímos en el Evangelio, hace algunas semanas, donde el pasaje donde Jesucristo está en la sinagoga, me parece, está proclamando, y se dice más que Abraham y más que los profetas, y todos los que estaban ahí pues lo quisieron apedrear. Y recuerdo que en la homilía nos decían, hay que situarnos en ese contexto de esas personas que estaban ahí, que creían en Abraham, que creían en los profetas, y que de repente alguien llega y les dice que es más que ellos. Entonces, pues obviamente ellos estaban tratando de proteger su iglesia, su fe. Y yo pensaba para dentro de mí, canijo, ¿cómo podemos hacer nosotros en nuestros tiempos? Yo me imaginaba que ahorita venga nuestro Señor y se nos aparece en la figura tal vez de un mendigo y nos empieza a decir, yo soy tu Señor Jesús. Y nosotros, con tal de defender nuestra iglesia y nuestra fe, a lo mejor lo vamos a apedrear, vamos a caer en ese mismo error. ¿Cómo hacerle, Padre, para que podamos reconocer a nuestro Señor Jesucristo al momento en que venga y no quedarnos nada más en el celo, vamos a decir, de nuestra iglesia, de cuidarlo, y no abrir nuestro corazón para reconocerlo? Bueno, primero te voy a decir una frase, la estoy diciendo yo, no viene. Aprender nosotros a ver con ojos de fe lo que nos rodea. Una frase que sí es del Evangelio, ver los signos de los tiempos. Nosotros a veces, es nuestra naturaleza, nos quedamos en la periferia, pero no profundizamos en la sustancia. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, ver los signos y estar atentos a eso. El Señor se manifiesta como Él quiere. Y nosotros tenemos que buscar el espíritu de la manifestación del Señor. Y no quedarnos en la periferia. Yo creo que esto ayuda un poquito a lo que tú dices. Pero sí es muy importante. Eso nos ayuda a pensar cuántas veces nosotros vemos a Jesús que pasa, pero no somos conscientes. San Agustín tiene una frase muy bonita. La voy a decir en latín, permítanme. No es presunción, es regalo de la iglesia que nos vino a nosotros, los que somos del Antiguo Testamento. Dice San Agustín, timeo dominem transeuntem, sed non retornantem. Tengo temor del Señor que pasa en el camino, pero que no regrese. El Señor nos pone muchas cosas enfrente de nuestros ojos. Todas pueden ser llamadas de Él, pero por estar superficialmente entenados, metidos, abstractos en eso, nosotros no vemos que es el Señor. Pasa, pero no retorna.
Qué bonita enseñanza, padre. Y ahorita que nos mencionaba de esas enseñanzas, de ese pasar, de ese reconocer a Jesús, ¿ha presenciado, ha vivido algún milagro a lo largo de su vida? ¿Ha sido un milagro concreto que nos diga, pasó esto? Déjame ver, aquí apunté. Ande. Tengo 2 prodigios que contarles y otro que recordar. El día 15 de septiembre de 1983, en el terreno que hay de Mater Dolorosa en Infonavit Aeropuerto, tuvimos un prodigio. Era la primera comunión de los niños, eran como 100 niños, preparados por la Madre Gracia Torres, a quien Dios bendiga, apostólica incansable, preciosísima como apostólica y como enseñanza de catequesis, congregadora de comunidades. Era la tardecita de ese día. Acuérdense, septiembre había sido, ahora estamos todos, perdón la expresión, patas para arriba. Era el mes más llovedor de Ciudad Juárez. Ese día 15 de septiembre teníamos pues como 100 niños para hacer la primera comunión en el terreno lleno de arena, que era allí, Mater Dolorosa, por la calle, cerca de la calle Jilotepec, un nevado de Toluca, un nevado de algo, por ahí, donde está el templo de Mater Dolorosa ahora. Era la tarde de la comunión, estábamos en la celebración y empieza a venir la lluvia del norte, como del Paso, para allá. Interrumpí la misa y les dije a los niños, vamos a rezarle a la Virgen para que cambie el viento y se lleve la lluvia a otra parte. Todos, cierren sus ojitos. Dios te salve María, llena eres de gracia, etc. Entonces, el viento cambió del norte hacia el este y la lluvia se fue para allá. Empezó a caminar por el este, pero viene otra vez el viento y lo trae para el oeste donde estábamos. ¡Ay!, les dije a los niños, yo creo que la Virgen no nos entendió. Vamos a pedirle otra vez que se lleve la lluvia. Dios, estábamos en misa, la interrumpí. Dios te salve María, llena eres de gracia, etcétera, etcétera. Y cambió la lluvia. Otra vez, por segunda ocasión. Por segunda vez. En una ocasión en la catedral le estaba platicando ese prodigio a los fieles y le dije, ¿hay alguien de aquí que haya estado en esa misa? Levantaron la mano 2 personas. Miren, aquí tengo un testigo de lo que Dios hizo por intercesión de María. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué pasó? Se fue el viento y se fue el agua. Eso fue en septiembre. Otro prodigio en septiembre. 7 de septiembre de 1982. Aniversario de la diócesis. 25 aniversario de la ordenación de obispo de Monseñor Talamás. Una semana antes les dije a los fieles, vamos a tener la celebración en La Paz Alberto Valderas. Hoy le vamos a pedir a nuestro Señor un antojo de hijos consentidos, de hijos queridos, porque somos consentidos y queridos de Dios. Le vamos a pedir que la lluvia de ese día se programe para las 10 de la noche, porque va a llover ese día, pero que sea hasta las 10 de la noche que ya termine toda la ceremonia. Llega la celebración, Monseñor Enrique está cerca del señor obispo, le dije, Monseñor, dígale al señor obispo que la lluvia está programada para las 10 de la noche. No volteó a ver. Sí, está programada a las 10 de la noche. Los fieles y yo habíamos pedido todas las misas de la catedral. Me tocó celebrar 5 misas ese día, para las 10 de la noche.
le dijo Monseñor al señor obispo que se apurara, porque se iba a mojar toda la gente. Muy bien, terminó la ceremonia, salimos del templo. Mi hermana Lula, mi hermana mayor, venía conmigo por la calle Ferrocarril, ahora Francisco Villa, por ahí cerca de los tacos de Saúl. Ah, sí, muy famosos. Era cuando empiezan a caer las gotas de agua. Eran las 10 de la noche. No se mojó la gente y luego viene el aguacero. Es otro milagro. Pero déjenme, tengo otro que me acuerdo. Compártanoslo. Sí, con mucho gusto. Hay una señora que se llama Carmela, hija de un señor que fue de los de Aguas y Límites, de apellido Melchor. Él era ingeniero. A ese señor lo veía yo todos los días por la calle 18 de marzo, cuando venía a la catedral. Yo estaba viviendo en la Costa Rica 721 Sur y pasaba por ahí para ir a la catedral y lo saludaba y lo saludaba. Su cuñado, el señor Luis Cárdenas, me dice: padre, tengo una preocupación. ¿Cuál? Mi cuñado está enfermo, el esposo de mi hermana. ¿Y qué le pasa? Está desahuciado, padre. Pero eres un hombre muy bueno, pero no ha practicado mucho la fe. Quiero pedirle que vaya a verlo. Era sábado, como hoy. Y le dije: mire Luis, le hablaba de usted. No voy a poder hasta el lunes, pero el lunes a las 10:15 de la mañana, con el favor de Dios, ahí voy a estar, en el Hospital Latinoamericano. Bueno, pero va, sí, con el favor de Dios, lo voy a poner en el disco duro. No se me olvida, de la memoria. El otro es el disco, ese se va a lo que no me conviene. Bueno, ya está impreso. Descuídese. El lunes en la mañana me desocupé de la catedral, etcétera, etcétera. Llegué al sanatorio latinoamericano a las 10 de la mañana. A las 10:15 estaba ya allí. Con el señor estaba su hijo, Melchor. Entro al hospital y me dice: padre, qué bueno que viene. ¿Verdad, padre? Que si los católicos creyéramos que Jesús está realmente en la Eucaristía, otra cosa sería el mundo. Claro, sí, por eso vengo. Aquí le traigo a nuestro Señor. Fíjese, quería que yo llegara como si de casualidad andaba por el hospital. Oh. Entonces llego, le doy los santos óleos después de una humilde confesión que él hace. Le doy la Sagrada Comunión como viático, quiere decir alimento para el camino de la vida eterna. Viáticos, alimento para, o suministro de algo para eso. Y entonces me retiro. Carmela, su hija, está a la salida. Y dije: Carmela, ya te cumplí. Ella es voluntaria vicentina, era entonces también. A los 20 minutos de que me fui, el señor falleció. Yo me pregunto y me pregunté: ¿quién soy yo para ponerle a Dios hora, momento de tanto riesgo? ¿Quién me inspiraría que yo hiciera eso? ¿Será el Espíritu Santo? Mañana es la fiesta del Espíritu Santo. ¿Será que Dios tan bondadoso es conmigo y con su sacerdote más que el humano, que hace lo que a uno se le viene a mente? Para mí ese es un prodigio, porque son tantas circunstancias que se juntan que uno no sabe por qué las pone, pero así sucedió. Tengo testigos. Carmela, hija de este señor,
Qué bonitos milagros. Yo creo que nunca había escuchado uno así de cerquitas. Luego los vemos hoy en día pues en redes sociales, sí, o en libros, pero escucharlo de viva voz y más de alguien como ustedes hace algo que hace temblar el corazón. Dijiste en libros. Yo tengo un librito que se llama Más rayos de luz. Ahí está, o en rayos de luz son 2, rayos y más rayos. Y ahí está. Sí. Es algo muy sí. bonito. Padre, nos acercamos ya al final de esta charla. Queremos ya algunas preguntas últimas. Saber de usted como adulto mayor y como sacerdote, ¿cómo percibe usted, cómo se vive en una sociedad que en nuestro caso, en nuestro México querido, pues no tenemos un respeto, un culto hacia nuestros adultos mayores y cada vez más se va perdiendo ese respeto, esa autoridad que veíamos, ya no lo mencionaba usted, hacia nuestro señor obispo en aquellos tiempos y hoy en día hacia nuestros sacerdotes, como que se va perdiendo tal vez esa, no quiero decir específicamente el respeto, pero sí ya no se ve con esa autoridad, con esa jerarquía como se vivía y mucho menos siendo un adulto mayor. ¿Cómo lo vive usted? Voy a devolverme un poquito a la historia. Antes del Concilio Vaticano II, nosotros, a veces por el alzacuello, a veces por ser conocidos, éramos sujetos de mucha reverencia y mucha atención. El Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín nos invitan, en 1968 fue la Conferencia de Medellín, a que rehusemos los honores y los privilegios, porque nos hacen una estirpe apartada del pueblo, que nos juntemos con él. Por eso muchos dejamos de usar el cuello, otros porque nos sacaba escozor aquí. Bueno, eso primero. Segundo, nos daba muchos privilegios. En las filas, véngase padre usted primero. En el banco, véngase usted primero. Para pagar junta, véngase primero. Renuncien a los privilegios porque somos partes del pueblo. Bueno, entonces, eso quitó un poco lo aparentemente sagrado de la persona por la investidura. Y nos hizo ser más parte del pueblo al que debemos servir, como historia. Ciertamente, ahora, perdónenme los jóvenes, los quiero mucho, y ahorita voy a decir unas cosas muy bonitas de ustedes. Los millennials, llegas tú, buenas tardes, ni te contestan. Llegas a una familia donde están 2 o 3, te ignoran. Va a venir el padre. En el celular, perdidos en el vicio. Fíjense, tanto es el celular ahora que saben más los dedos que la memoria. No saben sumar 2 y 2 son 4. Espérese. 2 y 2, 4. Ahora sí saben. Los dedos saben más que la memoria. Bueno, los que somos del Antiguo Testamento trabajamos mucho con el cálculo mental, pero somos los antiguos. Despreciados. Caray, eso. Nos desprecian por la vejez. Voy a decirles una cosa preciosa que yo digo de las viejecitas. Las viejecitas y los viejecitos que rezan son una bendición de Dios para el mundo entero. Gracias a ellos, Dios calma su ira y nos da su providencia divina y nos otorga el perdón al mundo y no desata su furia por nuestras culpas y pecados. ¿Cómo veo yo actualmente a los jóvenes? Voy a decir en los niños más que en los jóvenes. Yo me descubrí que estaba viejo, hace como 5 años, un poquito antes de dejar la parroquia de la Trinidad, cuando vi que los niños me daban la mano o me tomaban del brazo. Yo me reía, pero un día pensé, ya llegaste, ya llegaste. Gracias a Dios que llegaste, ¿verdad? Porque alguna vez también alguien me dijo, están viejos los pastores. Cuando estábamos nadando y me dejó un compañero sacerdote atrás. Y luego le dije, pero todavía nadan.
todavía. Bien, es un regalo de Dios. En los niños, en los jóvenes se apaga, porque ellos se dan cuenta de nuestra vejez, de nuestra incapacidad, de nuestras limitaciones. ¿Cómo los veo? En ellos motivo de ternura y agradecimiento. Ellos ternura, nosotros agradecimiento. En los jóvenes, les digo bonito, también yo fui joven y estuve como ustedes. Como te ves tú, me vi yo. Y como me ves, a ver si llegas. No creo. A ver si llegas. Eso le iba a decir. No creo que lleguemos a ¿Quién sabe? Dios mediante, pero bueno, menos con esa memoria, padre. Así. No, ese es un regalo de Dios. Un regalo precioso. Y tengo que decirles, regalo de Dios, pero también les digo a ustedes bonito. Nosotros, con todo respeto y cariño les digo, a veces en la memoria que decimos que tenemos mala, escondemos nuestra pereza y escondemos los dones que Dios nos dio. Sí, porque eso nos libera. Cuando era maestro, yo fui en conjunto 18 años de mi vida, utilicé dando clases. Nunca toleré que un niño me dijera, o un joven o una joven, centro médico también fui maestro 6 años. A ver, no te entiendo cuando dices que es memoria, que no sabes, que no te acuerdas. ¿Qué es de lo que no te acuerdas? Para enseñarlos a descubrir que su memoria es como una moneda a la que hay que sacarle lustre. Así. No aceptaba yo que me dijeran, no me acuerdo. ¿De qué no te acuerdas? Encontré que era, con todo respeto le digo, una pereza escondida y también una falta de disciplina de la mente para poder recordar. Yo, por gracia de Dios, fui afortunado en ese sentido. Pero tuve un hermano que murió hace 1 año y medio, 1 año, 7 meses, el 26 de octubre del año antepasado, que tenía una memoria tan hermosa que me reclamaba, ¿cómo es posible que no te acuerdes de esto? Pues no me acuerdo. Ah, caray, eso sí es sorprendente. Sí. Que alguien tenga mejor memoria que ustedes. Absolutamente. Yo calculaba el doble de mi memoria. Y mi hermana Lula, una gran memoria también. Entonces, de alguna manera, tal vez es hasta hereditario o genético. De su seguramente familia. Hereditario y regalo de Dios. Mi madre, muy buena memoria. Mi padre era muy seriecito, muy adusto, pero muy trabajador. Mire, pues qué bonito. Padre, ¿algún miedo que tenga? ¿Un qué? Miedo, alguna situación así que le intranquilice. Me da mucho miedo y tristeza en mi ánimo cuando una persona muere cuya vida no fue mejor. Me da mucha tristeza y me aflige mucho. Es una aflicción. Cuya vida no fue mejor. Aprendí a no juzgar. Mi hermano Alfonso me ayudó mucho en eso hace 30, 40 años, el sacerdote. Pero me da mucha tristeza cuando alguien vive una vida equivocada y que fallece. Y siempre pido a Dios que los últimos momentos de su vida sean mejores. Eso es parte de mi vida. ¿Y algún sueño que tenga todavía por cumplir? Algo que le mueva así como que, bueno, esto me les voy a decir, perdónenme, me están preguntando lo mío. Desde 1965 su servidor hizo un programa de vida y mi hermano el padre Alfonso ha sido mi socio. Se llama Programa Abecedario. Sí, abecedario. Ayudar, apoyando. B, buscando medios económicos para C, colaborar o contribuir con los necesitados. D, ayudándolos a distribuir
tanto esos bienes como los que ellos tengan en bien de los demás. ¿Por qué? Porque el Señor a mi hermano y a mí nos dio unas manos que extendidas son como el símbolo de su providencia divina para ayudar, atender y servir a los demás. Nada más que me ha pasado una cosa. A veces yo no sé, perdónenme, estoy diciendo lo muy íntimo, si ayudo por caridad y amor y mandato de Dios o por interés. ¿Por qué? Porque apenas he ayudado y viene la respuesta. Y a veces viene exactamente con la misma cantidad de dinero con que se ha ayudado. Ese es otro milagro. Perdónenme que diga esto, pero es parte de la vida del sacerdote. De que es de los que San Pablo, los Hechos de los Apóstoles dice, escogido entre los hombres para servir a Dios. Escogido entre los hombres porque él mismo está lleno de miserias y tiene que pedir primero perdón por sus culpas y luego por las del pueblo. Qué bonito mensaje, Padre. Ya se nos terminó el tiempo. ¿Algo más que quiera dejarnos como mensaje final para todos los que lo vamos a escuchar por muchísimo tiempo? Oigan, hasta ahora les he dicho cosas de mi palabra. Les voy a sugerir algunas cosas muy simples. No ambicionen los puestos altos. No ambicionen las mejores posiciones. Los puestos y los oficios vienen del cielo. El Señor nos los da. Son servicios y comisiones que nos encarga. No envidien a los demás. El que envidia vive inconforme y no sabe disfrutar ni lo poco que tiene. Si son pobres y envidian, qué lástima. No saborean los frijoles graneados de su casa con tortillas tostaditas al fuego que saben tan ricas, no calentaditas con el micro que pierden su favor. Tercero, admiren las cualidades de otros. Eso quita la envidia. Díganselas, comuníquenselas. Entonces, admiren, alaben. Tercero, de eso mismo, proclámenlas. Casi nosotros no sabemos proclamar lo que otros hacen bien. Tenemos temor, perdónenme, que se vuelen y se crean. Que se vuelen y se crean. Es asunto de ellos. Pero tú, porque Dios te dice que el bien debe ser proclamado, proclámalo. Y al último, que el remedio sea bien para ti, imítalo. Si nosotros imitamos lo bueno, somos felices y agradamos al Señor. Y recibimos de los demás la enseñanza de lo que ellos viven. Amén. Amén. Padre, pues con esto concluimos. Quisiéramos por último pedirle su bendición. Vamos a terminar esta charla y que nos dé su bendición para tenerla aquí. Bueno, también vamos a grabarla. También, Padre, bueno, para que todos se queden con la bendición. Con mucho cariño les voy a dar una bendición que ha inventado su servidor. Que el Señor les llene de armonía interna. La armonía interna es la gracia de Dios viviente en nosotros. Que como fruto de esa armonía interna, el Señor los llene de concordia. La concordia es el palpitar en un mismo corazón con los que nos rodean. Concordia quiere decir con el corazón. Y que el Señor, en fruto de la armonía interna, que es su gracia, y la concordia, que es la paz con los demás,
les llene del espíritu de generosidad, que es dar, atender, servir, para que entonces la presencia de Dios se manifieste en ustedes y en los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo termino con algo. Esto es el sentir y esto ha sido el programa, lo mismo que dije del escenario. Pero ¿saben qué? Yo sigo sintiendo y viviendo que el bien siempre es camino de esfuerzo, que el bien siempre es lucha. Como dice el lema del Seminario Mayor de Chihuahua, violenti rapiunt. Esto solo los esforzados por la gracia de Dios lo consiguen. Ahora sí, amén. Amén. Gracias.